¿Qué diferencia? Vivo aquí, mi hijo se congela. Las imágenes que ven en pantalla no provienen de un país del tercer mundo devastado por la guerra ni de una zona industrial abandonada. Estas escenas son de Moscú y del vasto territorio bajo su control. Mientras la propaganda rusa publicó innumerables videos el invierno pasado prediciendo que Europa se congelaría, hoy las infraestructuras de Moscú han colapsado oficialmente. Moscú está completamente congelada y su infraestructura está en estado de emergencia. Y bueno, no hay nadie alrededor. A lo largo de una vasta geografía que se extiende desde Rostov hasta Crimea, desde Murmansk hasta los suburbios de la capital, no hay agua, ni electricidad, y la calefacción ha desaparecido por completo. Esto no es un simple evento meteorológico ni un desastre natural. Es la tormenta perfecta de Rusia, creada por la combinación de guerra, corrupción y negligencia. Mientras Putin lanzaba misiles por valor de miles de millones de dólares para congelar Ucrania, las tuberías podridas bajo su propia capital no soportaron la presión y estallaron. Son las 2 de la mañana. Miren, pueden ver que las losas de concreto se han abierto. La justicia de la historia y la física se ha cumplido. Ninguna ciudad puede soportar la carga. Y ahora el general invierno ha cambiado de bando. La propaganda de Putin, que afirma que Europa se congelará, se ha convertido en un apocalipsis interno en Moscú. El corazón de Rusia. El epicentro de la crisis es Moscú, considerada la fortaleza inexpugnable de Rusia, y las zonas industriales que la rodean. En casi todos los distritos de Moscú, las tuberías de agua caliente que recorrían las principales arterias subterráneas explotaron, incapaces de soportar la alta presión y el choque térmico. Las calles se convirtieron en ríos de agua hirviendo a cientos de metros de distancia, y al entrar en contacto con el aire gélido a menos 28 grados centígrados, formaron instantáneamente una densa capa de vapor que redujo la visibilidad a cero. Los residentes de la capital despertaron no en una metrópolis moderna, sino en lo que parecía el escenario de una película de catástrofes, indefensos, sin calefacción y completamente atrapados. Al analizar el aspecto técnico del incidente, vemos el problema crónico de la planificación urbana rusa, el Teploset o sistema de calefacción central. A diferencia de los sistemas de calefacción individuales, combinados o basados en edificios, comunes en el mundo occidental, ciudades enteras en Rusia están conectadas a enormes centrales térmicas, o plantas de cogeneración, y a las tuberías de distribución principales de kilómetros de longitud que se extienden desde ellas. Este sistema tiene una arquitectura de conexión en serie. Es decir, si se produce una pérdida de presión o una explosión en un punto de la arteria principal, miles de edificios conectados a esa línea quedan inmediatamente aislados del sistema debido a un efecto dominó. Esto es exactamente lo que ocurrió en el distrito de Chejov. Se declaró el estado de emergencia en la zona durante una semana debido a la falla de las tuberías corroídas que datan de la era soviética. A menos 23 grados centígrados, un total de 110 edificios, enormes bloques que albergan a decenas de miles de personas, quedaron expuestos a un frío mortal. ¿Por qué ahora? Las leyes de la física no se preocupan por la política. Menos 28 grados centígrados es un umbral crítico desde el punto de vista metalúrgico. Cuando las bombas de circulación se detienen debido a cortes de energía, el agua en las tuberías comienza a enfriarse rápidamente. A medida que el agua se acerca al punto de congelación, su volumen se expande, pero las tuberías de hierro fundido corroídas no pueden responder a esta expansión flexionándose. El resultado es una explosión masiva que destroza la tubería desde adentro hacia afuera, conocida como choque hidráulico. A temperaturas gélidas que alcanzan los menos 30 grados centígrados, la diferencia térmica entre el agua a 100 grados dentro de la tubería y el ambiente exterior lleva la fatiga del metal a su punto máximo. Los miles de millones de rublos gastados para atacar la infraestructura energética de Ucrania en realidad se roban del presupuesto para recubrimientos resistentes a la corrosión, perlita bituminosa, para estas tuberías. El metal debilitado por la negligencia explota al más mínimo cambio de presión.
Esta es una demostración técnica de cómo la doctrina militar rusa está en un estado de devastación, no solo en el frente, sino también a nivel de ingeniería. La escena que vemos en los suburbios industriales críticos de Moscú, como Podolsk, Zareizky-Kinki, no es un sabotaje ucraniano, sino el colapso físico de la infraestructura que no ha recibido mantenimiento durante décadas. Los transformadores, sin embargo, son una historia diferente. Cuando las personas, cuyo sistema de calefacción se había colapsado, acudieron desesperadamente a calentadores eléctricos, los transformadores de aceite de la serie S, de la década de 1970, se sobrecargaron. Esta carga, que superó el 150% de su capacidad nominal, fundió los núcleos de los transformadores y provocó explosiones en cadena. La capital se paralizó, aplastada por su propio peso y abandono. En el sur, en la ciudad de Gukovo, parte de la región de Rostov, el color y la forma de la crisis están cambiando. Pero la desesperación sigue siendo la misma. Este es un punto crítico en la ruta logística del ejército ruso hacia el frente ucraniano. Sin embargo, las imágenes evocan un asentamiento medieval más que una ciudad moderna del siglo XXI. Personas con cubos y bidones esperan en filas de cientos de metros para recibir una gota de agua distribuida por camiones cisterna. La ciudad lleva 4 días sin agua corriente. La razón es la misma. La red hídrica, un vestigio de la era soviética y que llegó al final de su vida útil hace 30 años, ha sido destruida por movimientos de tierra y temperaturas gélidas. Mientras los ciudadanos rusos protestan en redes sociales diciendo que el siglo XXI nunca llegó a Rusia, Putin, observando esta escena desde su yate de $700 millones, no hace más que agravar la tragedia. Mientras la gente se ve obligada a derretir nieve para beber, los sueños del Kremlin de dominación global se ven aplastados en las calles embarradas y sin agua de Rostov. Además, la red eléctrica integrada de Rusia, conocida como Sistema Unificado de Energía, SAI, también ha llegado a un punto muerto. La corrosión del metal en líneas de transmisión de 60 años de antigüedad y la excesiva acumulación de hielo en los cables están provocando roturas en las líneas. Cuando una región colapsa, otras necesitan suministrarle electricidad. Sin embargo, debido al colapso de las líneas, cada ciudad se convierte en una isla eléctrica y se desintegra. Esta situación confirma que Rusia sufre un estrangulamiento logístico e infraestructural, como lo demuestra claramente el norte. La situación en Murmansk, de importancia estratégica, pinta un panorama de completo desastre militar e ironía. Aquí se encuentra la flota del norte rusa y bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. Sin embargo, la ciudad y las bases militares se encuentran actualmente en total oscuridad. La carga de hielo rompió los postes de electricidad, que no se habían reemplazado en 60 años, como si fueran cerillas. Las desesperadas declaraciones del gobernador Andrei Chibis no ocultan la gravedad de la situación. Hospitales e instalaciones militares críticas han cambiado a generadores diésel. Mientras Rusia desafía al mundo con misiles hipersónicos, se ha olvidado de reemplazar los postes que suministran electricidad a su propia base aérea estratégica. Aunque algunas calles están parcialmente iluminadas, la mayoría de las casas y zonas residenciales están sumidas en la oscuridad. La ciudad se ha convertido en un plató de cine distópico postapocalíptico, y esto no es un ataque externo, sino una decadencia interna. Este colapso de la infraestructura no se limita a la pérdida de confort, que se limita a que la gente sienta frío o se quede a oscuras, sino que crea un efecto dominó que detiene el funcionamiento del aparato estatal ruso y desencadena reacciones en cadena. El derrumbe del edificio en Novosibirsk demuestra que este deterioro no se limita a las tuberías subterráneas, sino que todo el parque inmobiliario de Rusia está dando la voz de alarma. El techo de un centro comercial se derrumbó bajo el peso de la nieve, atrapando a la gente bajo los escombros. Esto no fue un acto de sabotaje, fue el resultado de la falta de supervisión, permisos de vivienda obtenidos mediante sobornos y estándares de ingeniería devastadores.
La infraestructura de Rusia ya no puede soportar ni siquiera las condiciones naturales de su propia geografía. Entonces, ¿qué está haciendo el Kremlin ante esta enorme crisis? La respuesta a esta pregunta es obvia. Manipulación y mentiras, como siempre hace el Kremlin. Las autoridades intentan engañar a la opinión pública llamando a este colapso simultáneo, desde Murmansk hasta Belgorod y desde Bryansk hasta Crimea, trabajos de mantenimiento programados. Estadísticamente, es imposible realizar mantenimiento programado simultáneamente en todo el país con una temperatura de menos 30 grados centígrados. Se trata de una propaganda desesperada, inventada para evitar el pánico y ocultar la incompetencia del régimen. Según datos de Falcon Insight, todas las regiones etiquetadas como trabajos programados están experimentando una crisis de repuestos y fallos del sistema. Aquí surge otra realidad logística y tecnológica crítica: el mito ruso de China nos salvará también se ha congelado con el frío. Debido a las sanciones occidentales, los interruptores automáticos de alta tensión y el software de control de gigantes como Siemens y ABB no están entrando en el país. Rusia intentó sustituir estas piezas sensibles por equivalentes chinos. Sin embargo, informes sobre el terreno muestran que la tolerancia a la temperatura de funcionamiento industrial de los chips y componentes de circuitos fabricados en China a menos 30 grados centígrados o menos está muy por debajo de los estándares soviéticos /rusos. La congelación de 17.000 personas en la ciudad de Serov y el cierre de los sistemas de calefacción en la República de Sajá debido a la escasez presupuestaria son consecuencias de este estrangulamiento tecnológico y logístico. El impacto de esta situación en la logística militar es catastrófico. Los trenes están atascados bajo la nieve en las líneas de Krasnodar y Rostov. Las redes ferroviarias que transportan munición y combustible al frente ucraniano se han paralizado, junto con el colapso de la infraestructura civil. La cola de 5.000 camiones que se forma en la frontera con Kazajistán muestra que el tubo de respiración de Rusia está bloqueado. Los camiones que transportan repuestos no pueden avanzar y los convoys que transportan alimentos se congelan. La columna vertebral logística de Rusia está destrozada por los embates del invierno. El aumento de la inflación alimentaria y los estantes vacíos en los supermercados son un reflejo directo de este colapso logístico en la economía civil. En la dimensión económica, vemos el resultado más duro del dilema de las armas o la mantequilla. La razón del apocalipsis de la infraestructura que Rusia está experimentando hoy no son los ataques a Ucrania, sino las decisiones de Moscú. En lugar de renovar sus propios sistemas de calefacción y reemplazar las tuberías oxidadas, el Estado ruso gastó miles de millones de dólares en destruir ciudades ucranianas. Hagamos cálculos sencillos. El costo de un solo misil Iskander-M lanzado contra Ucrania es de aproximadamente entre 3 y 5 millones de dólares. Con esa cantidad, se podrían haber reemplazado todas las tuberías principales de una ciudad industrial como Podolsk. Putin apostó el presupuesto de calefacción de su pueblo a la guerra en la mesa de casino, y perdió la apuesta. Las imágenes de agua sucia fluyendo de tuberías congeladas en el pueblo fantasma de Tixi y la gente indefensa son el precio de esa decisión. Mirando el panorama general, vemos que el nuevo orden que Rusia intenta establecer en los territorios que ha ocupado también es un completo fracaso. Mientras que las propias ciudades de Moscú se encuentran en este estado, la situación en Crimea y la región del Donbass, que afirma haber liberado y declarado territorio ruso, es un desastre humanitario. Se han impuesto toques de queda locales en la región de Alchevsk, en Crimea. 17.000 personas se encuentran sin electricidad debido a la nieve y las tormentas. Los territorios ocupados no experimentan la prosperidad prometida por Rusia, sino la civilización destructora que ésta ha traído consigo. Sin agua, sin electricidad, sin futuro. Rusia ha exportado no solo su bandera a las regiones que ocupa, sino también su propio caos y decadencia. El resultado estratégico más impactante de esta crisis es el karma y el efecto boomerang.
Recordemos que la propaganda rusa y la televisión estatal amenazaron a Europa con "te congelarás" al comienzo de la guerra, difundiendo vídeos burlones. La estrategia rusa consistía en atacar la infraestructura energética de Ucrania, condenando a la población civil al frío. Pero hoy, Riazán se congela, Podolsk se congela, Moscú se congela. La historia rara vez ofrece una justicia tan poética. Quienes dispararon misiles contra las centrales eléctricas de Ucrania ni siquiera pueden calentar sus propios radiadores. La doctrina rusa del uso de la energía como arma ha tenido un efecto boomerang y ha golpeado a su propio pueblo. Ahora están cosechando lo que sembraron, y a un alto precio. Desde la perspectiva de la guerra psicológica, este acontecimiento marca un punto de inflexión para el régimen de Putin. El contrato social tácito de Putin con el pueblo ruso se basaba en una premisa simple: denme obediencia política y les daré estabilidad y seguridad. Sin embargo, en el corazón de Moscú, mientras la gente se congelaba en sus hogares y el agua hirviendo inundaba las calles, este contrato se rompió ante los ojos de millones. Esa noche, la promesa de estabilidad de Putin se desvaneció. La destrucción física de la guerra, por primera vez de forma tan sistemática y devastadora, entró directamente en las habitaciones de la población civil rusa. Mientras la gente grita en redes sociales que duerme bajo 4 mantas, se enfrenta a la realidad de que el Estado no puede protegerlos. Este es un momento de colapso, no solo de comodidad, sino también de fe en la autoridad estatal. Además, el colapso de la infraestructura en regiones estratégicas como Murmansk está creando un punto ciego estratégico en Rusia. Una superpotencia que no puede suministrar energía ininterrumpida a sus propias bases de submarinos nucleares y bombarderos es un auténtico tigre de papel. La OTAN y la inteligencia occidental están tomando nota de esta debilidad interna en Rusia. El patio trasero de Rusia ya no es seguro, porque el enemigo no está afuera, sino en el metal oxidado dentro de la propia infraestructura. En conclusión, lo que pondrá a Rusia de rodillas no son solo los tanques modernos de Occidente, los F-16 o la heroica resistencia de Ucrania. Lo que realmente acabará con Rusia es su imparable decadencia interna. Cada tubería que explota, cada poste eléctrico derribado y cada ciudad sin agua son evidencia concreta de que el suelo bajo el régimen de Putin se está tambaleando. Esa oscuridad ominosa y ese frío gélido, que antes se creía solo el destino de las ciudades ucranianas, ahora se cernían sobre una ciudad rusa como un sudario blanco. Y la mayor promesa del Kremlin a su pueblo, estabilidad y seguridad, se desvaneció en ese instante. Las luces que se apagaron y los radiadores congelados esa noche fueron una señal de advertencia que iluminaba el futuro del Kremlin. Y este incendio de advertencia transmitió claramente este mensaje al pueblo ruso. No hay lugar seguro. El imperio se está congelando y la guerra ahora está dentro de su hogar. ¿Qué opinan al respecto?